Mientras tanto, vamos a estar charlando un poco de lo que la palabra tiene para nosotros hoy. Y la idea es que meditemos en cómo nos estamos conduciendo. Parece que dentro de las filas de la iglesia cristiana, dentro de la fila de los hombres de Dios, dentro de las filas del pueblo mismo de Dios, los escogidos, los elegidos, hubieron posibilidades de errar, tentación, operación en contra, cosas que se levantan, maldiciones, brazos caídos y entonces la posibilidad de confundir nuestro sendero. Todo el tiempo usamos ejemplos sencillos como eso de que porque me ofendo con alguien, yo dejo de lado a Dios. Y resulta que el que me ofendió fue un hombre. Resulta que también pudiera ser que alguien se siente ofendido por la institución, alguien se siente ofendido por alguna cuestión en particular y termina tomando una decisión que por supuesto siempre está de alguna u otra manera manejada por el mismo Satanás para que terminemos lejos de nuestro Salvador. Y yo quiero más de nuestro Salvador. Así que la prédica se llama ¿Bajo qué luz andás? Nosotros venimos de ser rescatados de las tinieblas. Amén. Allí estábamos perdidos, encontramos a Cristo y ahora en Cristo hemos hallado la salvación y la vida eterna. Y cerrá tus ojos donde estás, vamos a repasar ese momento y si alguno está de visita por primera vez o hace años hizo una oración parecida pero no tenía el entendimiento de lo que estaba haciendo, lo repetimos juntos hoy. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón por cada uno de nuestros pecados. Me confieso pecador y te confieso como mi Señor, mi libertador. Y te pido, Dios, que tu sangre preciosa me limpie de toda mancha en mis vestiduras espirituales y me haga apto para llegar a tu presencia y ser contado como hijo o hija tuya. Señor, en el nombre de Jesús, confieso que tu favor está sobre mi vida y que tu sangre preciosa me cubre y desde aquí en adelante nada que provenga de las tinieblas me toca. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Si hiciste esta oración por primera vez o hiciste esta oración con una certeza que antes no había tenido, yo te pido que se lo hagas saber a tu líder, a quien te invitó, o si no, al salir le avisás a las chicas allí en la mesa, en la puerta, que vos hiciste esta oración para que alguien pueda seguirte, para que alguien pueda guiarte, para que alguien pueda reforzar esto que el Espíritu Santo comenzó y sea completo para la gloria de Dios. Isaías 50, versículo 11, dice, y esto es lo que puede pasar cuando nos descuidamos, cuando nos desenfocamos. Hay personas que llegan a la iglesia enfermos, tristes, con la familia deshecha, con problemas económicos, e inmediatamente que comienzan a ser bendecidos, comienzan a tomar decisiones erróneas. Y es lo más común, porque somos portadores de la carne. Y entonces queremos adecuar a Dios a nuestra carne. Y Dios no se acomoda a nuestra carne, sino que pide que nosotros nos acomodemos a Él. Y hoy podemos decidir si queremos estar acomodados a Dios. Este pasaje, en una exhortación del profeta, dice, pero ustedes que encienden fuegos, llévalo si querés a tu momento espiritual, vos que hablas en lenguas, que parece que pasaran cosas, pero es muy parecido a lo que pasó realmente en un principio, pero hoy casi que lo haces por repetición, lo haces de memoria, sigue funcionando, parece que se logra, que se alcanzan cosas, pero está ahí. Y dice, y preparan antorchas encendidas y caminan a la luz, y ahí llega el problema, de su propio fuego. El que tiene propio fuego es aquel que quiere adecuar el fuego a lo suyo. Es aquel que determina que todo lo de Dios tiene que funcionar a su manera.
tiene que encajar con sus vicios, con sus ataduras, con los deseos de la carne. Y entonces intenta combinar. Es aquel que anda haciendo defensa de lo que está bien y de lo que está mal. De que yo tengo mi conciencia tranquila. ¿Cuántos sintieron que tienen la conciencia tranquila en medio del pecado? Yo muchas veces declaré que mi conciencia estaba tranquila. Y Zulma me decía, inmundo. Y yo quería predicarle y le quería contar que lo que importa es la intención. Y peor, más inmundo, me decía. Y por el Espíritu Santo descubrí que estaba errando y que era realmente un perdido y que estaba confundido, creyendo que podía ser contado como salvo. Entonces, caminan por su propio fuego. Y dice, y de antorchas, y de las antorchas que han encendido, esto es lo que ustedes recibirán de mi mano. En medio de tormentos quedarán tendidos. Decirle al que está al lado, yo no quiero eso. Aleluya. Si vos estás de acuerdo, decirle, yo tampoco. Entonces, vamos a leer lo que dice Efesios, porque tenemos un Dios que es puro amor. Pero no deja de ser justo. Dios no anda haciendo trampas. Dios no anda tendiendo redes para que vos erres. Dios te advierte, Dios te muestra el camino. Y sos vos, somos nosotros, los que a veces tomamos decisiones erradas. Y todo error que cometamos tiene consecuencias. Generalmente evaluamos momentáneamente y decimos, bueno, pequé un poquito y no pasa nada. La semana que viene peco otro poquito. Y ya 3 semanas hace que estoy pecando un poquito y no pasa nada. Así que a partir de ahora voy a pecar un poquito día por medio. Hasta que un día llega el momento donde el Señor hace su reclamo. Y Él, que es juez justo, a pesar de ser papá amoroso, a pesar de deleitarse en vos y en tu conducta cuando la haces bien, ahora llega con justicia. Y ha establecido la ley y ha declarado cuál es la paga por cada cosa. Así que qué bueno que tenemos un Dios que permite estos tiempos donde podemos reflexionar cuál es nuestra verdadera condición y tomar decisiones para terminar glorificando a Él y sirviéndonos de su fuego santo. Efesios 5, versículo 11, dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. ¿Qué hay que hacer? Denúnciela. Está hablando en un contexto interno. Más vale que a la vuelta de tu casa hay un fornicario. Más vale que vos tenés una tía que está errando, pifia. No tenés unos drogones amigos. Está todo bien. Ellos están en tinieblas. A ellos le tenemos que llevar un mensaje de esperanza. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos con el mensaje de esperanza dentro de la iglesia. Y hace 20 años que estamos congregando y seguimos con el mensaje de esperanza. Y dale con el mensaje de esperanza en lugar de soltar palabra de exhortación, que marque el camino, que te salve la vida. Si yo me estoy ahogando y estoy pidiendo auxilio y tengo un guardavidas que me dice, vamos que vos podés, vamos que vos... Y estoy abajo 20 minutos y salgo y pego una bocanada. Y dice, tú puedes. No me sirve alguien que me anime, pero no me muestre cómo hacerlo. Lo que yo necesito es alguien que me diga, no te metas a lo hondo, no te metas a lo hondo. Primero tenés que bracear acá en lo playo. Y cuando estás braceando así no se bracea, pareces un gato enojado. Lo que tenés que hacer y entonces extender los brazos y aprendiendo, seguramente un día vas a poder estar en aguas profundas, pero es necesario que seamos enseñados todavía. Cada uno de nosotros tenemos mucho por aprender. El versículo 12 dice, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Tápate la boca y míralo al lado. Versículo 13. Pero todo lo que la luz pone al descubierto
se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y te alumbrará, versículo 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios. Míralo al que está al lado y no le digas nada. Sino como sabios. Míralo de nuevo. Sí, está para vos. Versículo 16. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Momento oportuno. Momento preparado en el cielo para que se lleve adelante aquí en la tierra. Esos sucesos particulares que Dios prepara. Porque los días, dice la palabra, son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Será que estábamos pidiéndole al Señor que nos revele su voluntad? ¿O estábamos pidiéndole al Señor que acepte mi voluntad? Que íbamos al Señor diciendo, Señor, yo quiero esto, quiero aquello, quiero hacerme feliz, hacerme rico, sano, famoso, joven, rubio, flaco, todo. Y entonces después decimos, Señor, compro la manzanilla en tu nombre. Y decimos gracias, Señor, porque estoy cada vez más rubio. Y seguimos con todos los proyectos que vos llevás adelante a tu manera, pretendiendo que sea Dios el que respalde. Y hoy podemos decirle al Señor que queremos estar alineados y de acuerdo con su voluntad. Para eso tenemos que vivir como sabios, tener sabiduría. Sos un canal por donde fluye el poder del Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene a traer cosas como la sabiduría. Por lo tanto, vos sos sabio. Míralo al que está al lado, decirle, de acá sos el más sabio. Es decir, de acá de esta silla, decirle. Entonces, pero la verdad es que somos sabios en el Señor y el Señor quiere todavía aún renovar nuestra sabiduría, porque hay dos maneras de vivir, una como sabio y otra como necio. Si nos tomamos de este pasaje, seguramente podemos analizar la vida de muchos y podemos analizar nuestra propia vida, podemos analizar épocas de nuestra vida desde el principio y ver momentos de mucha sabiduría y muchísimos otros momentos donde actuamos neciamente. Así que hoy vamos a tomar otra vez esa decisión y vamos a decirle al Señor que queremos vivir como sabios. Porque somos la luz, por tanto debemos andar en luz. No podés decir que sos luz y estar fuera del abrigo del Señor. Esto implica que tengo que vivir en santidad. A la iglesia de hoy no le gustan los discursos de santidad, no le gusta hablar de santidad. A la iglesia de hoy le gusta escuchar que el Señor es proveedor, que te abre puertas, que mágicamente oraste y te ascendieron en el trabajo, que se hace fácil alguna cuestión. Pero la santidad es lo único que me permite vivir como el Señor espera que yo viva, sabiamente. Si yo no estoy santificado, y eso no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, ni uno de nosotros podría estar un instante en santidad. Esto es por el favor y la misericordia de Dios. Y para esto necesito ir a Dios. Y la idea es, ¿cuánto estoy yendo a Dios para pedir auxilio, para pedir de su gracia, para apelar a su misericordia y poder vivir en santidad? Juan 1, versículo 5, dice, esta luz resplandece en la oscuridad. Y la oscuridad no ha podido apagarla. No ha podido apagarla. Decirle al que está al lado, en Cristo nadie nos apaga. Pero necesitamos estar en Cristo. Mateo 5, versículo 14 en adelante hasta el 16 leemos. Dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué somos? La luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos. Hagan brillar su luz delante de todos.
para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Ahí hay un detalle que a veces pasa desapercibido para nosotros. Queremos brillar, queremos hacer buenas obras, pero estamos buscando que nos alaben a nosotros. Más de una vez hicimos algo por el prójimo y nos quedamos esperando que manifiesten gratitud. Ni gracias, me dijo. ¿Para quién lo hiciste? Si lo hiciste para él, te mereces la gratitud de él. Cuando pueda te la da y listo. Pero si lo hiciste para el Señor, si lo hiciste para la gloria de Dios, es el momento de cosechar más gloria todavía. Mateo 6, versículo 22. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tus ojos son buenos, míralo al que está al lado, no le digas nada, tampoco pienses eso que estás pensando. Y sigue diciendo el texto, todo tu ser disfrutará de la luz. Tus ojos tienen que tener calidad de bondad, tienen que lucir como buenos. Y eso será en la gracia y en la misericordia del Señor. Bueno, en la gracia y en la misericordia del Señor. 23. Pero si los ojos son malos, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menosprecia a uno y amará a otro, y querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios, y el ejemplo que da el texto es a las riquezas. Decláralo conmigo. Yo amo a Dios. Filipenses 2, 14 y 15. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Ustedes también. Háganlo todo. ¿Algunos se iba a quejar de que yo pido mucho menos? No. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Aleluya. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa, en medio de una generación torcida, depravada. En ella, ustedes brillan como estrellas en el mundo. Míralo al que está al decir, estrellita. Primera de Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, que anunciamos. Dios es luz, en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. Somos limpios y estamos iluminados en el nombre de Jesús. Pero no debemos permitir que el diablo nos engañe, haciéndonos creer que podemos convivir con las tinieblas. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que actuar, no hay forma de negociar, tenemos que rechazar. Mire, no participando de las obras de las tinieblas, dice el texto. Cuando habla en el original está hablando de koinoneo, esto es no comunión. Tengo que negarme a tener comunión con lo que no es de Dios. Y ahí empiezan algunos problemas, ahí empiezan algunas situaciones. No compartir, no tomar parte en eso, no participar, no estar en compañía de. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que cuando veas a un pecador salgas corriendo? No. Lo que estoy diciendo es que no te asocies, que no te unas, que no proyectes. Mucho menos que te pongas de novio, que te pongas de novia. Yo sé que ustedes son gente de fe.
pero primero que se convierta. Y entonces pudiera ser que después terminan cometiendo errores. ¿Cuántos testimonios hay de errar por asociarse erróneamente? ¿Cuántas personas han descubierto algo tremendo y ha terminado todo casi en fatalidades? Sea el Señor el que nos capacite para poder ser los selectivos que Él espera que seamos, con tal de que podamos ser renovados y fortalecidos cada día y poder seguir adelante llevando, como Él espera que lo hagamos, su voluntad en nuestras vidas. Primera de Corintios 5, versículo 9 dice: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Decirle al que está al lado, ¿esto es para los corintios o para nosotros? Versículo 10. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral del mundo, ni a los avaros, ni a los estafadores, ni a los idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salir de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano. Ese es el otro ciclo. Hay un hermano que siempre fue bueno con vos, pero ahora está adivinando la suerte, puso un sauna con las primas y dice que es una célula. Y vos tenés ganas de ir a orar. Y entonces llega el momento de tomar decisiones. Y tenés que decir, bueno, que Dios le muestre, pero yo no me meto. No podés quedar imparcial. La palabra te está llamando a que tomes decisiones, que no te relaciones con personas inmorales. Y por supuesto, no me refería, dice el texto, a la gente del mundo, sino a nuestros hermanos que pudieran estar errando. Tendrán ustedes que salir de este mundo, decía el texto que leí hasta el versículo 11, si tenemos la idea de separarnos del mundo, pero estamos hablando de los que comienzan a errar en las filas del Evangelio. Versículo 11 dice: pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro o idólatra, calumniador, borracho, estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. Tenemos que tomar distancia de aquel que está errando, porque a veces queriendo evangelizarlo de nuevo, queriendo llevarlo a que tome una decisión, mire, tenemos que acercarnos a exhortar, a hablar, a marcar el camino. Y si fuera posible, con un testigo. Y la palabra dice que tengo la posibilidad de volver por segunda vez. Y en esa vez ya presentar el caso delante de la iglesia. Y llegará el momento en que será expulsado. Pero alguien tiene que iniciar ese ciclo. Alguien tiene que hacer saber que las cosas se están haciendo mal. Porque cuando esto se empieza a tapar, aunque a vos no te afecte, esto afecta al círculo. Y cuando afecta al círculo, está afectando a la iglesia. Y cuando afecta a la iglesia, está afectando lo que Dios más ama. Y cuando algo afecta lo que Dios más ama, Dios comienza a ejecutar su justicia sobre los que encubren y sobre los que participan. Así que no vaya a ser que este personaje que está errando termine contaminando a muchos de los que tenían destinos de santidad y ahora terminen con sus vestiduras sucias y bajo condenación. Seamos capaces de advertir a tiempo y mostrar que de ahí se puede salir, porque todavía estamos bajo la gracia. Y no importa hasta dónde haya caído el hermano, nosotros podemos exhortarlo, exponerlo, denunciarlo, pero con la esperanza de que pueda ser restaurado en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 10, versículo 20. Decirle que está al lado, se está poniendo hermoso esto. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. No quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Versículo 21. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Versículo 22. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Ojo con esto.
estamos bajo la gracia, Dios es pura misericordia. La mayoría de nosotros pecamos, volvemos a pecar, volvemos a errar, pero en algunas cuestiones necesitamos afirmar nuestros pies para no volver a errar en el nombre de Jesús. Segunda de Corintios 6, versículo 14 dice, no formen alianza con incrédulos. ¿Qué tienen en comunión la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial, con un demonio o un dios pagano? ¿Qué tiene en comunión un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué nosotros somos templos del Dios viviente? Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade, salgan del medio de ellos. Apártense. No sé por qué percibo que Dios está hablando a más de uno en esta noche. Salgan del medio de ellos, apártense, no toquen nada impuro, yo los recibiré. Versículo 18, y yo seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién lo dice? El Todopoderoso. Dios siempre entonces llama a su pueblo a vivir como santos, de manera diferente a como vive el resto de la gente. Levítico entonces ahí en 11:45 dice, yo soy el Señor que los saco de la tierra de Egipto, tipo del mundo para nosotros, para ser su Dios. Sean pues santos, porque yo soy santo. ¿Qué tenemos que ser? Levítico 19, versículo 2 dice, el Señor ordenó a Moisés que se abra con toda la asamblea de israelitas y dijera, sean santos. ¿Qué le dijo que sean? Porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Levítico 20, versículo 7 agrega, conságrense a mí y sean santos porque yo soy el Señor, su Dios. Conságrense a mí. Decirle que está al lado, consagrémonos. Sean ustedes santos porque yo, el Señor, soy santo y los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. Primera de Pedro, ya volviendo al Nuevo Testamento, 1, versículo 14, dice, como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Decirle que está al lado, aflojar con los malos deseos. Cuando vivían en la ignorancia, ahora ya no sos más ignorante, ahora sos bendito en el nombre del Señor. El versículo 15 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos, haciendo memoria del pasaje que leíamos, porque yo soy santo. Puedo ser santo porque Él es santo. Y el que me llama a ser santo, declara que Él lo es y yo puedo confesar que lo seré en su nombre. Cuando el texto que leíamos habla de la obra que hacemos, en el original es ergón, y esto es acción, trabajo, efecto, ocupación, actividad. No debemos participar en actividades pecaminosas. No creamos que porque caminamos por el borde no estamos dentro. A veces caminar por el borde implica que también me contamine. Todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Cristo nos hizo santos, nos hizo sacerdotes del Dios viviente, porque cada uno de los que hoy estamos acá, los que han hecho la oración de fe que hicimos por primera vez, los que la firmaron, los que la hicieron hace años atrás, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y nos podemos manifestar en el poder y podemos alcanzar todo lo que Dios dice que podemos alcanzar en su nombre. Tengo que tomar decisiones. Cuando la Biblia dice reprendiendo, la palabra en el original es elegio, y esto es rechazar. ¿Qué tengo que hacer? Rechazar. Podría ser reprobar las obras de las tinieblas. No me amoldo, no las acepto, las rechazo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
porque todo eso está lleno de oscuridad. La palabra en el original es escoteinos y esto es lleno de oscuridad. Esto es oscuridad atraída adrede, cubierto de tinieblas. Esto es alguien que gustó de la libertad, gustó de la luz, pero fue por las tinieblas. Y hoy rechazamos las tinieblas en el nombre de Jesús. No tenemos que participar entonces de las obras de las tinieblas. Más aún, dice el texto que leíamos que tenemos que reprenderlas y denunciarlas porque nuestro silencio puede interpretarse como aprobación. Nuestro silencio puede dejarnos mal parados. Debemos hablar con amabilidad de lo que es bueno y verdadero para que todo aquel que esté errando tenga opción de elegir por lo bueno. Los profetas de Dios se caracterizan por no tener ningún reparo para denunciar las obras pecaminosas. Por eso muchas veces fueron perseguidos, encarcelados, asesinados. Qué diferente es la profecía de hoy en día. La profecía de hoy en día muy pocas veces denuncia, muy pocas veces expone, muy pocas veces llama a un cambio en la vida. La profecía de hoy en día muchas veces suena en pos de los buenos deseos, en pos de lo que podríamos alcanzar. Ilusiona, encanta, rodea, pero seamos capaces de estar listos para recibir tanto una como la otra, porque la profecía que el Señor tiene para soltar sobre su pueblo es completa. Suelta palabra de advertencia y también suelta palabra de aliento. Suelta una palabra que me conduce, me acomoda en el lugar preciso y entonces me hace dueño de cada una de las promesas y las bendiciones. Entendemos que es triste ver la participación de miembros de la iglesia, de pastores, errando, justificando su pecado y diciendo que están en Cristo, diciendo que de todas maneras oran, de todas maneras hablan con Dios. No quiero entrar en detalles, ni todos los cristianos escuchamos de pastores, casamientos gay en las iglesias, escuchamos un montón de cosas y nosotros no dejamos de amar a los perdidos. Y nuestro sueño es que todos sean salvos para la gloria de Dios. Pero no podemos hacer silencio en el error. Tenemos que marcar qué está bien y qué está mal para que alguien pueda tomar decisiones en el nombre de Jesús. ¿Cómo la iglesia entonces tiene que actuar? La iglesia ha estado perdiendo el sabor. La Biblia dice que somos sal y luz. Decirle que está al lado, sal. No te vayas, no te vayas. Somos sal y luz. Éxodo 34, versículo 15 dice, no hagas ningún pacto con los habitantes de la tierra porque se prostituyen por ir tras sus dioses. Y cuando ofrecen sacrificio a esos dioses, te invitarán a participar de ello. Y así casas a tu hijo con una de sus mujeres cuando ella se prostituya por ir tras sus dioses, incluirá a tu hijo y lo infundirá a hacer lo mismo. Mateo 5, versículo 13 dice, ustedes son sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Decirle al que está al lado, yo quiero estar bien salado. Segunda de Corintios 6, versículo 14. No formen alianza entonces con los incrédulos que tienen en común la justicia. Leímos ese pasaje, que tienen esas posibilidades. Hay cosas hay formas de aliarse y no solamente que vos andás buscando un incrédulo para decirle nos asociamos en algo, oramos juntos con el incrédulo. A veces en las redes, a veces en los diferentes momentos del día llegás a conectarte, a estar y comenzás a interactuar con alguien que no podés verificar. Parece. La otra vez subí un versículo. ¿Pero será alguien de Cristo? ¿Existe? ¿Es quien dice que es? ¿Es alguien que me está llevando al error? Seamos capaces de presentar delante de Dios todo, para que en todo terminemos dándole la gloria. Porque podríamos meditar que quizás el celular, la compu o otros dispositivos encendidos terminen apagando nuestro espíritu. Quizás
volviste de un encuentro, volviste de un evento, volviste de un culto que estuvo muy lindo y lleno del Espíritu, no podías dejar de hablar en lenguas, estabas bárbaro. Y dejaste de tener esa práctica, dejaste de tomar ese tiempo de oración para usarlo para algún jueguito, para usarlo para interactuar con un grupo. Quizás hoy podamos retomar lo que Dios tiene para con nosotros. Yo quiero lo que Dios tiene. No es la conciencia entonces la que determina lo que está bien o lo que está mal. Es el Señor a través de su palabra. Su palabra me dice lo que está bien y lo que está mal. No mi conciencia. Los pecadores generalmente se autoconvencen de estar tranquilos. Pensá en vos. No pensés en otro. Pensá en vos. Yo pienso en mí y fui el primero que les conté que no solamente quería tranquilizarme, sino que quería tranquilizar a los que estaban a mi alrededor, de que estaba bien pecar, no, tampoco es que... Y entonces, por ahí te encuentres con que estuviste justificando tu manera de actuar diciendo que hay cosas peores, que hay gente que es mucho más mala, mucho más inmunda, mucho más sucia, y el Señor no está compitiendo ni llevándote a que vos puedas ser el más inmundo o el más sucio en su presencia, sino que luzcas con tus vestiduras blancas, cumplas con tu propósito, seas luz y seas sal para la gloria de Dios. ¿Por qué debemos entonces reprender y no debemos participar de esas obras? Porque simplemente es una orden de Dios. Decirle que está al lado, es una orden. Es una orden de Dios. ¿Sabe? Cuando lo estaba escribiendo pensaba, decía, ¿cómo suena esto de que es una orden? ¿No? Lo que veníamos del tiempo de los militares. Yo en mi adolescencia me la pasé, que me llevaban con la racia a la comisaría, me ayudaban a subir al colectivo, pero con los bolseguíes me daban unos puntines. Y entonces me llevaban, después mis viejos me iban a buscar, me traían, y se escuchaba, murió una familia, acribillaron a otra, y los otros hacían mal o bien, no sé, pero hemos quedado como marcados con los militares, ¿no? Y por otro lado, con el tiempo uno empieza a ver que dentro del ejército, dentro de las filas de las fuerzas, hay gente llena con un corazón sano y ahora más que nunca hay muchos que están llenos del Señor, hay muchos y vamos viendo que muchos de los que son parte y su trabajo, su día, están en las fuerzas, están en las iglesias y están siendo ministrados, renovados y son de alguna manera los embajadores del amor de Cristo en sus trabajos. Así que nos gozamos por eso. Y quizás a alguno de ustedes no le gusta tener un Dios que da orden. Le gusta tener un Dios que hace favores, que es todo misericordia, al que clamo en medio de la tormenta y deja todo y viene y calma los vientos. Pero Dios también da órdenes. Y las órdenes de Dios no son caprichosas. Las órdenes que el Señor da son exclusivamente para que yo no me tope con algo que puede ser mortal, sino que pueda evitarlo en el nombre de Jesús. En secreto, en privado, pudiéramos estar errando. Por ahí, pregúntale al que está al lado, ¿qué haces cuando estás solo? No me contés, mejor no me contés. ¿Sí? ¿Qué ves? ¿Qué hablas? Cuando nadie te ve, ¿no? Decirle que está al lado, sigamos. Amén, amén. Puede ser que alguien se crea cristiano y no lo es. Y necesite ir al Señor para que el Señor lo afirme. Quizás vos mismo te llamás cristiano y otros no pueden ver que sos cristiano. Recordad que vos sos propiedad de Dios y nunca vas a tener victorias en público si primero no vences en lo privado. Quizás lo que está faltando para que tengas los logros, los alcances que vos querés tener, esos sueños que todavía no se están concretando, sean y terminen siendo la corona de una victoria que vas a tener en la intimidad. Cuando el enemigo, cuando tu carne, cuando las tinieblas están convocando, te están esperando,
para interactuar con vos y vos decidiste brillar para Cristo, las tinieblas tienen que irse. Y llega la victoria en el nombre de Jesús. Porque a veces estamos en ese círculo y ministrando chicos desde la adolescencia hasta en algunos momentos escuché a mi pastor diciendo, bueno, dentro de unos años se le va a pasar y va a estar mejor. Y la verdad que terminaba siendo real. Estaba bien, estaba bárbaro, caía, estaba mal, se sentía sucio, entraba en depresión, se sentía el peor del mundo, pedía perdón, acomodaba las plumas, estaba lindo, elegante, otra vez lucía la vestidura de Cristo y otra vez hacía el giro y entraba en esa oportunidad de ponerse de la vanagloria, de ser conocedor de cosas que los demás no conocen y demás, y terminaba otra vez en la misma situación. Y Dios nos libre que no sea solamente en la adolescencia, que sea por 10 años, por 20, por 30, o toda nuestra vida. Y cuando venga el Señor, que no estemos en el lugar correcto, en la posición correcta, ni luciendo lo que Él espera que luzcamos. Que la gracia del cielo nos ilumine en esta noche. Tengo que vencer en la intimidad. David lo vio a Goliat, al que asustaba a todo un ejército, y dijo, este grandote me lo como crudo. Pero él, en la intimidad, no se asustó primero de un oso, no se asustó primero de otros animales, sino que combatió contra todo. Y por eso llegó ejercitado a ese día en especial. Las victorias que tengas en lo secreto, nadie te las va a festejar. Algunos vicios, algunas ataduras, algunas cosas son incontables. Y a veces no vas a poder dar testimonio y que todos aplaudan porque lograste salir de ese campo tan feo. Pero esa victoria cuenta. Y esa victoria que vos tuviste ahí en lo oculto es la que va a hacer que recibas la corona y el premio públicamente, por siempre, en el nombre de Jesús. Tenemos que actuar con diligencia. Eso es exactamente, perfectamente, lo más exacto posible. Además de lo anterior, tenemos que hacer todas las cosas con diligencia. Con diligencia. Tenemos que hacer las cosas bien. Yo estoy puesto para hacer las cosas bien. Quizás no me salen, pero yo no puedo seguir con el mismo error por siempre. Tengo que aprender del error pasado y saber que la próxima me irá mucho mejor. Proverbios 10, versículo 4 dice, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos diligentes atraen riqueza. Esto es en lo material, pero también en lo espiritual. En lo espiritual, el que no ora, el que no lee, el que no congrega, lo único que hace es juntar queja y llegar el momento que decir, ¿hasta dónde me está dejando Dios llegar? Clamamos, rogamos, buscamos, leemos la palabra, nos nutrimos, buscamos ayuda, nos rodeamos de gente poderosa en la oración y tenemos la victoria. Proverbios 18, versículo 9, dice, el que es negligente en su trabajo, confraterniza con el que es destructivo. Yo estoy puesto para cosas mayores. Yo no tengo por qué negociar ni tratar con nada ni con nadie, ni en lo espiritual ni en lo material. Así que rechazo a esa actitud negligente y me enfoco en lo que tengo que hacer, y lo que Dios me llama a hacer lo hago con excelencia. Proverbios 19:15 dice, la pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. En lo espiritual es exactamente igual. La pobreza espiritual me conduce al sueño profundo, y aquel que no es activo espiritualmente va a terminar pasando hambre en lo espiritual, y no el hambre de desear más de su gloria, sino el de no poder desgustar siquiera su gloria. Proverbios 22, versículo 29 dice, ¿has visto a alguien diestro en su trabajo? Se codeará con reyes, nunca será un don nadie.
Así que ahí tenemos el aliento si lo llevamos a lo espiritual. ¿Has visto a alguien diestro en lo espiritual, en el trabajo que hace para el Señor, en el servicio que hace para el reino? Se codeará con reyes, nunca será un don nadie. Está llamado para algo grande. Proverbios 24, versículo 10, dice, despide al insolente, se irá la discordia y cesarán los pleitos y los insultos. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser mansos. Míralo al que está al lado y decirle, manso. Aleluya. En esta semana, no sé si el domingo, me pasaron una llave de punta a punta en el auto. Y me rayaron así todo. Y vieron cómo es Zulma. La estuve ministrando, que hay que perdonarlo. Pero no podía encontrar la mansedumbre. La buscaba. Y hay momentos en que la mansedumbre parece que no te acordás dónde la guardaste, ¿no? Pero pidamos el favor de Dios también en esto. Y podamos ser mansos en el nombre de Jesús. Tenemos que aprovechar bien el tiempo. Exagorazo es la palabra en el original, es rescatar algo perdido, es no dejar que se pierda el tiempo, y si se pierde tiempo, en el próximo minuto intentar recuperar. Hay cosas que no hiciste, hay cosas que no alcanzaste, hay logros que todavía no tuviste, que no conviene que te quedes peleando, enganchado con eso. Pero si había algo que faltó así para que lo puedas alcanzar, quédate un rato más. Si todavía, si oraste 10 minutos porque ese es tu compromiso y todavía falta ese momento cúlmine de la oración, quédate un minuto más. Si estabas leyendo la palabra y todavía no terminaste de recibir una revelación del texto que estás leyendo y ya leíste toda una carilla y vos dijiste yo iba a leer una carilla nada más, no cortes, quédate un rato más, servite de ese tiempo próximo para aprovechar el pasado, porque si no vas a perder ese día y el día siguiente. Vamos por todo lo que Dios tiene para nosotros. Kairos es ocasión, es tiempo apropiado, el tiempo fijo. Como decía la traducción que leímos al principio, el tiempo apropiado, la oportunidad, la sazón, el tiempo. Tengo que entender que el Señor me está llevando a que pueda meditar en ese tiempo cronos, que tiene esa exactitud y que tiene cumplimiento. Yo hace mucho predicando compartimos esto y algunos se emocionaron mucho, pero ¿cuánto les gustaría que les regalen $86.400? ¿Y cuánto les gustaría que les regalen $86.400 por día? Todos los días. Pero, ¿qué harías vos si te regalan 86.400 hoy y te dicen, tenés 24 horas para gastarlo? Y si no los gastaste, te los vamos a reclamar y mañana no te vamos a dar nada. No podés prestar plata, no podés guardar en el banco, no podés encanutar, tenés que hacerla correr. Así que, ¿qué harías? El primer día, ¿qué haces? Cuénteme alguno de ustedes. ¿Qué haría? ¿Alguien pagaría deudas? Podrías pagar deudas porque mañana va a haber más y si vos lo usás no se corta. Así que si no quisiste pagar, se te corta. Podrías pagar deudas. Podrías sembrar en alguno que se lo merece y en uno que no se lo merece. ¿Sí? Vamos, qué espirituales que son ustedes. Al que más odio, más le doy. Porque también tenés 86.400 segundos en tu día. Y a lo mejor no estás administrando esos segundos como si fueran dólares. ¿Será que vale más $1 que un segundo para vos? Meditas muchos 86.400 por día perdidos.
y date cuenta que estás haciendo un despilfarro y estás perdiendo mucho. Quizás pasaste mucho tiempo enojado haciendo pucherito. A ustedes no tanto, los que no vinieron hoy son los que... Quizás pasaste mucho tiempo sin obedecerle a Dios, sin oír el llamado, sin involucrarte, sin vivir como Él espera que vivas, sin alcanzar todo lo que Él tenía listo para soltar en tu mano. Hoy podemos tomar decisiones en el nombre de Jesús y vamos a invertir muy bien los segundos de nuestro día. Proverbios 26, versículo 13 en adelante. Dice el perezoso, hay un león en el camino. Por las calles un león anda suelto. Sobre sus goznes gira la puerta. Sobre la cama el perezoso. El perezoso mete la mano en el plato, pero le pesa llevarse el bocado a la boca. El perezoso se cree más sabio que 7 sabios que saben responder. El perezoso tiene respuesta para todo. Esto lo podemos llevar a lo espiritual también. El perezoso llega al lugar de la provisión. Está allí la comida espiritual. Mete la mano en la comida, pero no quiere esforzarse en llevar eso a la boca. Percibe el alimento, sabe que hay alimento, pero no toma del alimento para sí. Que sea el Señor el que nos capacite para tomar todo alimento que Él tenga para nuestras vidas. Jesús les respondía, dice Juan 5, versículo 17, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Segunda de Tesalonicenses, y estamos llevándolo a lo espiritual totalmente porque es Cristo y Dios de quienes estamos hablando. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 22 dice, oren además para que seamos librados de personas perversas, malvadas, porque no todos tienen fe. No todos tienen fe. Primera de Tesalonicenses 3, versículo 10 en adelante dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se meten en lo que no les importa. ¿Dónde se meten? En lo que no les importa. A tales personas ordenamos, exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Decirle que está al lado, no te canses de hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que damos en esta carta, denúncienlo públicamente. No se relacionen con él para que se avergüence. Qué pena entonces cuando alguien no toma las decisiones que tiene, cuando recibe la exhortación pero actúa contrariamente. Qué pena cuando se pierde mucho tiempo, cuando no se es fiel al llamado, a lo que Dios está proponiendo. Porque casi siempre ese tiempo que no gastamos para Dios lo terminamos gastando en cosas que terminan siendo inconvenientes. Se hace fácil mirar a los jóvenes en el error, pero yo quiero hablar de todo aquel que tiene la posibilidad de tomar decisiones, sea joven o sea anciano. Tenemos que ver cómo nos estamos comportando, cómo estamos administrando lo que Dios tiene para nosotros. Estamos pensando en jóvenes porque encontramos todo el potencial, está toda la fuerza. Y muchos de nosotros hemos sido jóvenes que hemos usado muy mal el tiempo. Y hemos perdido tiempo. Y hemos dejado pasar el tiempo. Y muchas veces después queremos que el tiempo nos rinda. Y después queremos hacer cosas que deberíamos haber hecho a su tiempo. Si alguien no siembra nada, no va a cosechar nada. Por eso es bueno que motivemos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a que puedan estudiar,
que hagan algo por sí mismos, que trabajen, que inviertan, que se desarrollen, que siempre sueñen con crecer, para que tengan logros, para que alcancen muchas cosas, para que sean felices, para que puedan sentirse realizados. Porque cuando el enemigo tiene el control, nos paraliza, nos ata, nos detiene. Todo empieza pensando que yo me merezco el esparcimiento, que yo me merezco divertirme, que yo me merezco vivir ese tipo de vida. Casi siempre interpretamos que eso es por un tiempo, que es pasajero, que es temporal, que después voy a poder seguir ese proyecto que tenía. Y cuando nos damos cuenta, ha pasado muchísimo tiempo y ya no lo podemos hacer. Proverbios 6, versículo 6, dice que anda el perezoso, dice, anda perezoso, decirle que está al lado, anda. Fíjate en la hormiguita, decirle, fíjate en la hormiguita. Por favor, lleva este pasaje a lo espiritual. Fíjate en lo que hace, adquiere sabiduría, no tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones. En lo espiritual debemos almacenar provisiones. Y durante la cosecha recoge alimentos. Esto no es para ustedes, pero dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? Llévalo a lo espiritual. Quizás Dios te está llamando a ponerte de pie en esta noche. Y luego dice, ¿cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos. Y te saltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Más allá de lo material, me gustaría que lo podamos llevar a lo espiritual. Estamos buscando, estamos sembrando. En el versículo 13, en el capítulo 13 también de Proverbios, versículo 4, dice, el perezoso codicia y no satisface sus anhelos. El diligente prospera en todo lo que anhela. El capítulo 20, versículo 13 de Proverbios dice, no sirve. Pensá si no te encontrás a vos mismo en algún momento de tu vida. A mí me pasó de encontrarme a mí mismo diciendo, no sirve. Dice el comprador, pero luego va y se jacta de su compra. A veces falseamos la verdad, generamos un momento erróneo, equívoco, como un vendedor. Tira abajo el producto que va a comprar, dice que es una porquería, que no sirve, pero después cuando lo adquiere, lo muestra como un gran logro. ¿Cuándo está mintiendo? ¿Cuando está comprando o cuando está vendiendo? No importa tanto cuánto, lo que importa es que está mintiendo. Y nosotros tenemos que tomar decisiones para poder conducirnos correctamente y llevar esto a lo espiritual. El versículo 17 del capítulo 21 dice, el que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Seguí llevándolo a lo espiritual. Versículo 19 del capítulo 28 de Proverbios dice, el que trabaja su tierra tendrá abundante comida. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. No se trata solo de proyectos, hay que actuar en el nombre de Jesús. 13, versículo 20, también de Proverbios, dice, el que con sabios anda, ¿con quién andas? El que con sabios anda, sabio se vuelve. A veces es incómodo estar con sabios. A veces quedamos expuestos. A veces lucimos nuestra necedad y nuestras limitaciones. Ayer fuimos a jugar al Padre. No le digas al que está al lado que me importa, pero fuimos a jugar al Padre con unos pastores. Siempre que jugué con pastores lo peloteamos. Y
la verdad es que yo más o menos me paro y le pego, ¿no? Y el compa que llevé, más o menos bien, estaba todo lindo. Pero había uno que encima tiene iglesia grande, mucha gente, el Señor lo usa mucho, y me mató a pelotazo encima. Y me vine orando por él. Pero tuvimos unas conversaciones, nos quedamos un rato después de jugar, mientras que entraban otras parejas, y me contó algunas cosas de cómo estaban trabajando y qué estaban haciendo. Y bueno, y ahí me contó que él hace unos años atrás había sido, jugó en segunda al padre y que fue profesor de padre inclusive. Entonces, me dejó mucho más tranquilo. ¿No? A lo mejor me mintió para que me venga tranquilo, pero me quedé más tranquilo. Pero cuando hay alguien que juega bien enfrente, te inspira a jugar mejor. Cuando alguien que está enfrente juega mal, casi que devolvés. Y si lo llevamos a lo espiritual, cuando hay alguien que es mucho más espiritual, que brilla mucho más que yo, me entusiasmo por brillar y tengo el deseo de alcanzar y de llegar a la estatura que el otro ha llegado. Y cuando me inspiro correctamente, entiendo que hay diferentes niveles, pero hay una a la que yo estoy llamado. Y esa estatura es la del varón perfecto. Así que vamos por eso en el nombre de Jesús. Vení, mira. Entonces decíamos que aquellos que no adquieren, que no alcanzan, que no andan con sabios, en algún momento simplemente se frustran y terminan tomando malas decisiones. Todo lo que no alcanzaron, lo que no adquirieron, intentan equiparar su situación con la de otros, tomando malas decisiones, aún delinquiendo, no tolerando a los honestos y a veces levantándose en contra de ellos. Que sea el Señor el que nos capacite para poder inspirarnos con aquellos que brillan, para poder inspirarnos con aquellos que son luz y desear nosotros ser luz en el nombre de Jesús. Por último, es importante que seamos entendidos en la voluntad del Señor. Yo quiero ser entendido en la voluntad del Señor. Levanta tu voz y confesalo fuerte. Quiero ser entendido en la voluntad del Señor. Te leo 2 pasajes y oramos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Versículo 17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿En dónde tengo la posibilidad de capacitarme para toda buena obra? En la palabra de Dios. Predicada, leída, cantada, como sea, tengo la posibilidad de descubrir, que se me haga claro el mapa para seguir avanzando en el nombre de Jesús. Romano me advierte, 12:22, que no me amolde, y dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. ¿Cómo tengo que ser? Transformado mediante la renovación de la mente, la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Que es buena, agradable y perfecta. Por último, la idea es que nos inspiremos en los grandes hombres de Dios. Y en Hechos 5, versículo 11, me indica que estamos para cambiar el mundo. Míralo al que está al lado y decir: estás para cambiar el mundo. Decir, para mejorarlo. Así que inspirémonos en este texto. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia. Y todos los que se enteraron de estos sucesos, los apóstoles, sanaban a muchas personas. Decirle al que está al lado: voy a vaciar hospitales. Versículo 12 dice: por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales, prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón.
Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. Los efectos que causa esto, que crezca la iglesia, que haya milagros, que haya gente usada y que muchos tengan el anhelo de vivir la misma experiencia. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, escuche, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Y también de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por los espíritus malignos, y todas eran sanadas. Y todas eran sanadas. Ponete de pie y le vamos a decir al Señor que estamos de acuerdo con su palabra. Padre, es en el nombre precioso de Cristo que queremos declararte que estamos de acuerdo con tu palabra. Queremos rogarte, Señor amado, que sea tu mano preciosa la que hoy se extienda sobre este lugar. Señor, ayúdanos a revalorizar la Escritura. Señor, queremos confesar juntos que la Escritura es inspirada por Dios y todo lo que hoy hemos compartido proviene de ella. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir. Sé vos, Señor, el que por la autoridad y el poder de tu Espíritu Santo lleve adelante este ciclo y podamos hoy ser expuestos si fuera necesario. Que seas vos quien nos enseñas, quien nos reprendas, nos corrijas, pero por sobre todo que nos instruyas en justicia, para que entonces sí podamos ser esos siervos plenamente capacitados en toda buena obra. Gracias, Jesús, porque lo que comenzaste en nosotros fielmente lo vas a llevar a cabo. Te rogamos por la vivencia que los apóstoles tenían. Te lo rogamos como iglesia, como congregación, como iglesia, casa de Dios, representando a Jesucristo en nuestra zona, en nuestro barrio, en este lugar. Y te pedimos que en el nombre de Jesús sucedan los mismos milagros. Tu palabra dice que haremos cosas mayores todavía. Por eso queremos pedirte, Señor, que cada uno de nosotros sea un canal por donde la bendición fluya. Un canal para alcanzar a aquellos que no tienen salvación, convidándoles salvación. A aquellos que esperan un toque en su cuerpo para ser sanos y la sanidad del cielo los visite. La libertad divina visite a los endemoniados. Y en el nombre de Jesús podamos ser esos instrumentos tuyos para tu gloria, para tu honra. Gracias, Jesús.